La India, el único país en el mundo donde ser mujer puede sentirse como una condena, un lugar donde millones de mujeres, tanto nativas como turistas, han sido marcadas por una experiencia que jamás olvidarán, por el simple hecho de haber estado allí, no por lo que hicieron, no por cómo vestían, sino simplemente por ser mujeres. Dime, ¿tú irías a la India? ¿Alguna vez lo has pensado? ¿Te atrae su cultura, su comida, su espiritualidad? Déjamelo en los comentarios, porque yo, si fuera mujer, sinceramente no me atrevería. Y en este video voy a contarte por qué. India es muchas cosas. Es el país del Ganges y del yoga, del curry y del cine de Bollywood, de los templos dorados y los elefantes sagrados. Es también el país más poblado del planeta, con más de 1.400 millones de habitantes. Una nación que avanza a pasos agigantados en tecnología, en comercio, en armamento, y sin embargo, en sus calles más profundas sigue habitando un monstruo invisible, cotidiano, arraigado, uno que ataca sin ruido y que rara vez es castigado. Ese monstruo se llama impunidad. La impunidad que permite que cada 16 minutos una mujer sea violada en India. La impunidad que normaliza que niñas de apenas 12 años sean obligadas a casarse con hombres que triplican su edad. La impunidad que deja que muchas madres vivan y mueran con 6, 7 u 8 hijos a cuestas, abandonadas por sus maridos, señaladas por su comunidad, ignoradas por su gobierno. Nos vendieron la imagen de un país místico y colorido, pero muy pocos hablan de los barrios donde la pobreza huele a orina seca, donde los niños juegan en la basura y donde las mujeres duermen con miedo. Miedo a que alguien entre, miedo a no despertar. Es cierto, India es un país de contrastes, de luces brillantes y sombras densas, de ingeniería espacial y matrimonios arreglados, de apps tecnológicas y baños al aire libre, de mansiones con mármol y chabolas de hojalata. Y entre esas contradicciones siempre hay un cuerpo en el medio, el de la mujer. En muchas regiones, nacer mujer ya es motivo de vergüenza. Es común que se practique el aborto selectivo cuando una familia descubre que el feto es femenino. Porque una hija es una carga, una hija es una deuda, una hija es una boca más que alimentar y una dote que pagar. Y si nace, crecerá entre el miedo, el silencio y la resignación. Tal vez sueñe con estudiar, con trabajar, con ser libre, pero pronto entenderá que sus decisiones no le pertenecen, que su cuerpo tampoco, que su destino ya fue escrito, sin pedirle permiso. La sociedad india es antigua, compleja, fascinante, pero profundamente desigual. El sistema de castas, aunque oficialmente abolido, sigue dividiendo vidas desde el nacimiento. Y si además de nacer mujer, naces en una casta baja, tu existencia vale menos que el polvo que pisan los que están arriba. No es exageración. Es la realidad que vive casi el 25% de la población. Y mientras tanto, en las redes sociales, influencers sonríen desde los templos, turistas posan frente al Taj Mahal, y los hashtags promueven una imagen de India como el lugar ideal para encontrarse a uno mismo. Pero nadie te cuenta lo que pasa detrás del lente. Nadie te muestra a las mujeres que limpian baños públicos por monedas, a las adolescentes vendidas como esposas, a las viudas expulsadas de sus casas, condenadas a vivir solas, olvidadas. Nadie habla de las voces que se apagan sin hacer ruido. India no es solo lo que aparece en las guías de viaje. Es también lo que se esconde, lo que se silencia, lo que se tapa con color, incienso y tradiciones milenarias. Pero las estadísticas están ahí, golpeando la puerta, y los testimonios también, aunque nadie quiera escucharlos. La pregunta es, ¿hasta cuándo miraremos hacia otro lado? ¿De verdad es este el país que todos idealizan? ¿De verdad quieres conocer India sin conocer su dolor? Porque cuando conoces su dolor, ya no puedes desverlo.
Y cuando escuchas a una mujer contar lo que vivió en sus calles, ya no puedes ignorarlo. La India no necesita nuestro turismo, necesita nuestra conciencia. Y si aún crees que exagero, espera a escuchar lo que viene. En India ser madre no es una elección, es una expectativa, una obligación social, un mandato cultural profundamente enraizado en siglos de tradición patriarcal. Según datos del Banco Mundial, la tasa de fertilidad en India ha disminuido en 1900 las últimas décadas. Hoy es de aproximadamente 2 hijos por mujer, pero esta cifra, que puede sonar alentadora, esconde realidades profundamente desiguales, porque en las zonas rurales, especialmente en los estados del norte como Uttar Pradesh, Bihar y Rajasthan, es común encontrar mujeres con 5, 6 o más hijos. No por decisión propia, no por deseo, sino porque nadie les enseñó que tenían otra opción. Muchas se convierten en madres antes de los 18 años. De hecho, según UNICEF, casi 1 de cada 3 niñas en India se casa antes de la mayoría de edad. Y una vez casada, el siguiente paso es claro: quedar embarazada, rápido, preferiblemente de un hijo varón. El varón es símbolo de futuro, de estabilidad, de honor familiar. La hija, en cambio, representa un gasto, la dote, una deuda que ahoga. No es raro que las familias más pobres insistan en tener más hijos hasta que llegue el hombre. Mientras tanto, las hijas siguen naciendo y siguen siendo ignoradas. Estas mujeres viven una maternidad impuesta, a menudo en soledad, porque sus maridos, al igual que las leyes, tienden a desaparecer. Muchos migran a otras ciudades en busca de trabajo. Algunos jamás vuelven. Otros simplemente se desentienden. El concepto de padre presente es en 1900 muchos contextos indios, una excepción, no la norma. Y así, una mujer de 25 años puede cargar con 5 niños, sin recursos, sin educación, sin salud reproductiva, sin apoyo del Estado. La planificación familiar, aunque existe en teoría, está mal distribuida. En muchas aldeas, aún se cree que los anticonceptivos son peligrosos o inmorales. Algunas mujeres son incluso esterilizadas sin su consentimiento, como parte de programas estatales de control de natalidad que privilegian la cantidad de intervenciones por encima de los derechos humanos. La salud materna es otro drama silenciado. India sigue siendo uno de los países con mayor mortalidad materna del mundo. Aunque ha habido avances, más de 25,000 mujeres mueren cada año por complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto. Muchas de ellas no son cifras. Son madres jóvenes, pobres, con cuerpos agotados por partos repetidos, sin acceso a hospitales ni doctores. Y quienes sobreviven en condiciones devastadoras. Criar a 6 niños en una choza sin agua potable, sin escuela cercana, sin seguridad, sin ayuda. Las niñas mayores cuidan a las menores. Los niños trabajan desde pequeños. Venden flores, limpian zapatos, mendigan. Algunos terminan en redes de tráfico infantil o trabajo esclavo. Pero nada de esto aparece en los discursos oficiales, porque esas madres no existen en las estadísticas que importan. No aparecen en los informes de crecimiento económico. No aparecen en las películas. No tienen tiempo para marchar, para exigir, para protestar. Están demasiado ocupadas sobreviviendo. La sociedad india les exige ser madres perfectas, pero no les da absolutamente nada a cambio. Y mientras tanto, el mundo observa a India como una superpotencia emergente, una tierra de oportunidades, una nación moderna y dinámica. ¿De verdad? ¿De qué sirve el progreso tecnológico si millones de mujeres siguen condenadas a vivir como si estuvieran en el siglo XVIII? ¿De qué sirve la riqueza si no llega a quienes más la necesitan? En India, ser madre no es un privilegio, es un acto de resistencia. Y estas mujeres son las grandes olvidadas del desarrollo. Pero la pregunta que sigue es todavía más brutal.
¿Qué ocurre? Cuando incluso venir de fuera no te salva, porque ni siquiera ser extranjera te protege en un país donde el cuerpo de la mujer no tiene valor. No importa si eres local o extranjera. No importa si viajas sola o acompañada. En India, ser mujer sigue siendo un riesgo latente. Y para esta pareja, el viaje de sus sueños terminó en una pesadilla. Ocurrió en marzo de 2024. Ella tenía 28 años. Doble nacionalidad, española y brasileña. Junto a su esposo, llevaba años recorriendo el mundo en moto. Libertad, paisajes, aventura. Esa noche, se detuvieron a descansar en el estado de Jharkhand, al este de la India, en un distrito llamado Dumki. Acamparon al aire libre, como lo habían hecho en tantos otros países. Nunca imaginaron que ese sería el lugar donde sus vidas cambiarían para siempre. Durante la madrugada fueron atacados, golpearon al esposo, lo dejaron inmovilizado. A ella la arrastraron, la violaron, uno tras otro. 7 hombres, 7 depredadores. No en una calle oscura, no en una zona prohibida, en un espacio abierto, público, sin aviso, sin protección. La policía arrestó a 4 sospechosos. Aún busca a los otros 3. La identidad de los agresores sigue sin revelarse. Nadie sabe quiénes son. Solo que, una vez más, el cuerpo de una mujer se convirtió en territorio de impunidad. La noticia recorrió los medios. Generó indignación, pero también silencios incómodos. ¿Por qué acampaban allí? ¿Por qué no eligieron un hotel? ¿Por qué viajaban solos? Otra vez, la culpa se desliza hacia la víctima. Pero nada de esto es nuevo. En India se cometen más de 30.000 violaciones al año, según datos oficiales. Pero organizaciones locales estiman que la cifra real podría ser hasta 5 veces mayor, porque muchas no denuncian, porque tienen miedo, porque saben que, al hablar, el sistema las aplasta otra vez. La violencia sexual en India no distingue edad, religión ni nacionalidad. Niñas de 5 años, ancianas, mujeres con velo, mujeres sin velo, ricas, pobres, indias, extranjeras. Todas pueden convertirse en el siguiente titular y luego en la siguiente estadística olvidada. Este caso no es solo una tragedia personal, es una advertencia. Es un espejo, un grito. Porque si esto le pasó a una viajera libre, con pasaporte europeo, con pareja presente, con atención mediática, imagina lo que sufren, en silencio, millones de mujeres indias sin ningún tipo de protección. Imagínalo. ¿Y sabes qué es lo más aterrador? Que no fue un crimen excepcional. Fue un crimen común. Y cuando lo común es la barbarie, algo está profundamente roto. La pregunta es, ¿cuánto más debe soportar una sociedad para que empiece a cambiar? Las calles de la India no descansan, no porque haya vida, sino porque hay lucha constante. Lucha por comida, por espacio, por sobrevivir una noche más. En ciudades gigantes como Nueva Delhi, Mumbai o Kolkata, el caos es permanente. En cada esquina hay una historia de abandono. Niños descalzos vendiendo flores, mujeres cocinando con lo que encuentran en la basura, ancianos dormidos sobre cartones. No son casos aislados, son millones. Según Save the Children, más de 11 millones de menores viven en situación de calle en India. No tienen hogar, escuela, documentos ni derechos. Muchos ni siquiera han sido registrados legalmente. Para el BID ni no CNA, Estado simplemente no existen. Viven bajo puentes, en estaciones de tren, en ruinas olvidadas. Algunos recogen plástico, otros venden golosinas, otros solo esperan. Muchas niñas, por su parte, son obligadas a realizar actividades que ningún niño debería conocer. La organización Human Rights Watch ha documentado testimonios que estremecen. Niñas que han sido maltratadas por autoridades, por extraños, incluso por miembros de su propia familia. Las denuncias rara vez llegan a algo. ¿Quién le cree a un niño sin hogar? El hambre es otro castigo diario. Según el Índice Global del Hambre 2023,
India ocupa el puesto 111 de 125 países evaluados. 1 de cada 3 niños sufre desnutrición crónica. Niños de 9 años con cuerpos de 6. Delgados, sin fuerza, con la mirada apagada, y detrás de muchos de esos niños hay una mujer, una madre sola. Algunas fueron rechazadas por su comunidad por haber traído deshonra. Otras huyeron de situaciones violentas. Otras simplemente fueron abandonadas. En India, la red de apoyo para ellas es casi inexistente. Y no hay suficientes refugios ni centros de ayuda. Solo hay calle. La calle como único destino. Y en esa calle también hay peligros. Grupos organizados, redes criminales, tráfico de personas. Cada día desaparecen menores. Algunos son llevados a otras regiones. Otros son utilizados para mendicidad forzada. Y las niñas, muchas veces, acaban siendo explotadas. La mayoría no tiene cómo defenderse. Pero en medio de todo eso, la ciudad sigue. Nadie se detiene. Algunos tiran una moneda, otros miran hacia otro lado. India sigue presentándose como una potencia emergente, con satélites, fábricas, autopistas nuevas. Pero debajo de ese progreso hay millones de vidas olvidadas. Y lo más difícil de aceptar es que estos niños terminan acostumbrándose. Se acostumbran al hambre, a dormir con miedo, a no tener nombre, a no esperar nada. Nacen en la calle, crecen en la calle, mueren en la calle. Y la calle nunca cambia. Dime algo. ¿Podrías mirar a uno de estos niños a los ojos y decirle que su país está progresando? En la siguiente parte vamos a hablar de los que logran escapar, porque algunos sí lo hacen. Pero cuando escapan del infierno, ¿a dónde van? Y más importante aún, ¿qué pasa si empiezan a llegar a nuestros países? Cuando vivir duele, escapar se convierte en el único plan. Cada año, miles de personas abandonan la India. Hombres, mujeres, familias enteras, pero también madres solas con hijos pequeños. Buscan algo que no han tenido nunca: dignidad, seguridad, una segunda oportunidad. Los destinos más comunes han sido históricamente Canadá, Reino Unido, Australia y Estados Unidos, pero ahora, cada vez más, miran hacia otros rincones. México, Argentina, Brasil, América Latina en general empieza a aparecer en sus mapas como una puerta trasera, menos vigilada, más accesible, especialmente para quienes ya lo han perdido todo. Los motivos son muchos: la violencia, la pobreza, la discriminación, el miedo, pero también la desesperanza. Quienes escapan lo hacen por tierra, por aire o por mar. Algunos toman vuelos con visados de estudiante o de turismo y simplemente no regresan. Otros lo hacen de forma clandestina, mediante redes de tráfico que prometen pasajes falsos, documentos falsificados y una vida que nunca llega a concretarse. A veces los caminos son tan duros como el lugar que dejaron atrás. Mujeres que cruzan fronteras solo para acabar en manos de redes de explotación. Hombres que pierden la vida intentando atravesar desiertos. Niños que desaparecen y nunca vuelven a ser encontrados. Y sin embargo, siguen intentando, porque comparado con la muerte lenta de la calle, cualquier cosa parece mejor. En los últimos años, en países como México, han comenzado a aparecer casos aislados de migrantes indios que llegan a través de Sudamérica y atraviesan toda la región hasta alcanzar la frontera norte. Algunos solicitan asilo, otros son detenidos, otros simplemente desaparecen. Es un fenómeno nuevo, pero creciente, y plantea una pregunta incómoda. ¿Estamos preparados para recibirlos? No hablamos de turistas, no hablamos de empresarios, hablamos de víctimas, de personas que arrastran traumas profundos, que no entienden el idioma, que no tienen recursos, que lo han perdido todo y que, muchas veces, terminan siendo revictimizadas en los países de destino. Algunas comunidades ya lo saben.
En Buenos Aires, por ejemplo, hay una presencia india creciente en barrios populares. En Ciudad de México también se reportan nuevas llegadas, muchas veces invisibles, silenciosas, ilegales. Vienen con la ropa que llevan puesta y poco más. Y no vienen por ambición. Vienen porque quedarse significaba morir en vida. Muchos de ellos jamás pensaron en dejar su tierra. Pero la tierra que los vio nacer se convirtió en un sitio imposible. Un lugar donde nacer mujer es peligroso. Donde ser pobre es una condena. Donde levantar la voz es motivo de castigo. Ahora, el mundo empieza a ver lo que India ha ocultado durante tanto tiempo y empieza a sentirlo más cerca. La migración no siempre viene en barcos. A veces viene en silencio, en avión, en moto, a pie. Viene de lejos, pero cuando llega te toca la puerta. Y en ese momento, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a cerrar los ojos o vas a escuchar? Porque la siguiente parte de esta historia va más allá de la pobreza y la migración. Vamos a hablar de aquello que debió haber protegido, y no lo hizo. Vamos a hablar del silencio, de los templos. En un país donde la espiritualidad lo abarca todo, cabría pensar que la fe protege, que los templos consuelan, que los dioses vigilan. Pero en India, muchas veces, no es así. La religión, que debería ser refugio, se ha convertido, en demasiadas ocasiones, en una estructura que perpetúa el silencio, el miedo y la desigualdad. India es una nación de templos, santuarios, rituales y devoción. Aquí, las creencias no son una parte de la vida, son la vida, pero esa devoción también tiene un precio. El sistema de castas, aunque ilegal desde 1950, sigue operando como una red invisible que divide, margina y justifica el abuso. Las personas de castas inferiores, especialmente los Dalits, también, llamados intocables, siguen siendo discriminadas, excluidas y violentadas a diario. Y si además nacen mujeres, el peso es doble. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos de India, se registran cientos de ataques contra mujeres Dalit cada mes. Muchos casos ocurren en zonas rurales donde los perpetradores son protegidos por costumbres antiguas, autoridades locales, y sí, también por líderes religiosos. En algunos templos todavía hoy se prohíbe la entrada a mujeres menstruantes. En otros, las mujeres de castas bajas no pueden ni acercarse al altar. Y en algunos casos extremos, niñas son ofrecidas como devadasis, una tradición arcaica, hoy ilegal, pero aún viva en ciertos rincones, donde menores son entregadas simbólicamente a una deidad y luego convertidas en propiedad de la comunidad. Una práctica disfrazada de rito que muchas veces oculta años de explotación y abandono. Los templos dorados, las ceremonias milenarias, los mantras cantados al amanecer, no pueden silenciar el sufrimiento de millones de mujeres que buscan justicia, niñas que no pueden alzar la voz porque nacieron donde no debían, mujeres que no pueden entrar donde otros rezan, víctimas que no pueden denunciar porque el agresor también es hombre sagrado, y el Estado, que debería ser laico, a menudo se arrodilla ante los templos. Porque criticar a la religión en India es casi un sacrilegio político. Los partidos usan las creencias como herramientas electorales, y en ese juego, las mujeres vuelven a quedar atrás. Algunas activistas han intentado romper con esto. Han entrado a templos que les prohíben el paso. Han denunciado públicamente prácticas discriminatorias. Han pedido leyes más duras y, en respuesta, han recibido amenazas, acoso y en algunos casos agresiones. El problema no es la fe, el problema es lo que se hace con ella. Cuando una doctrina se usa para justificar el silencio, cuando un ritual sirve para esconder una injusticia, cuando un dios es excusa para callar a una mujer, entonces no hablamos de espiritualidad, hablamos de poder, y ese poder, cuando no se cuestiona,
puede ser tan peligroso como cualquier arma. India es tierra de 1000 dioses, pero demasiadas veces esos dioses han guardado silencio cuando más se los necesitaba. Ahora bien, no todo está perdido. Aún quedan voces valientes, mujeres que luchan, organizaciones que resisten, esperanza entre las ruinas. Y en la última parte de este viaje hablaremos de eso, de quienes no se rinden, de quienes, a pesar de todo, siguen gritando, porque la oscuridad no es el final, solo es el lugar donde nace la luz. No todo está perdido, incluso en los paisajes más oscuros. Hay voces que no se apagan. En medio del ruido, del abandono, de la impunidad, hay mujeres que se levantan, madres solas que sacan adelante a sus hijos vendiendo comida en la calle, niñas que caminan kilómetros para ir a la escuela, cuando podrían haber sido obligadas a casarse, jóvenes que denuncian a sus agresores, aunque saben que el sistema está en su contra. Son pocas, pero existen, y resisten. Organizaciones como Guria India, Blank Noise o Safety trabajan día a día para proteger a mujeres en situación de riesgo, rescatar niñas de redes de explotación, ofrecer educación y refugio. Son movimientos de base, pequeños, invisibles para los grandes medios, pero fundamentales. Activistas como Rekha, una mujer que fue víctima de violencia y hoy dirige un centro de apoyo legal para otras mujeres, o como Lakshmi Agarwal, sobreviviente de un ataque con ácido, que transformó su dolor en lucha y ahora es referente internacional contra la violencia de género. Ellas son la prueba de que incluso en la peor tierra puede crecer algo. Pero no, es fácil, porque cada paso hacia adelante se da sobre un suelo inestable. Cada ley nueva enfrenta siglos de tradición. Cada denuncia pública desata amenazas, aislamiento, desprecio. El cambio es lento, muy lento, y la verdad es que no se logrará solo desde dentro. India necesita apoyo externo, presión internacional, colaboración real, no caridad superficial ni turismo con culpa. Hablamos de acción. Y aquí es donde entras tú que has llegado hasta el final de este video. Tú que ahora sabes lo que muchos prefieren ignorar. ¿Vas a quedarte callado? ¿Vas a dejar que esta realidad siga ocurriendo sin que hagamos nada? Comparte esta historia. Hazla visible. Apoya, aunque sea con tu voz, a quienes están luchando en la sombra. Habla del tema. Infórmate. Infórmate más. Porque el silencio es lo que más les conviene a los que abusan del poder. Y si alguna vez pensaste en visitar India, hazlo con los ojos bien abiertos, no para rechazar su cultura, sino para ver su realidad completa, la luz y la sombra, porque solo cuando dejamos de mirar hacia otro lado, empieza el cambio. La India no necesita más turistas, necesita más testigos, y tal vez tú puedas ser uno de ellos.